Ya estamos de regreso en Ángulos y tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros tertulianos de los lunes para abordar desde lo político lo que está pasando en Guerrero, porque esta semana es definitiva. Se ha dicho que en el Senado de la República se discute este martes la desaparición de poderes, la posibilidad de desaparecer poderes allá en Guerrero, y en todo caso también se va a llevar a cabo esta semana una serie de movilizaciones que podrían presionar también a tomar decisiones políticas, paros en importantes universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara. De eso platicamos. Y también la gran pregunta, ¿por qué sigue ahí Ángel Aguirre? Y en todo caso, ¿cómo está intrincado el sistema político? Y parece que en Guerrero particularmente hay una complicidad más que clara entre todas las fuerzas ya existentes en el momento de la elección pasada y las que van a participar en la próxima elección. De eso platicamos después de presentarles a nuestros invitados y nuestros tertulianos de los lunes. Jesús Estrada, bienvenido. Ricardo, compañero Jorge, Rodrigo, ¿qué tal? Jorge Rocha, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Y Rodrigo Cornejo, bienvenido, Rodrigo. Buenas noches, un saludo al auditorio. Bueno, primero preguntarles, ¿sí creen que en esta sesión del Senado de la República este martes se podría llegar a la resolución de desaparecer completamente los poderes en Guerrero? Yo creo que no lo van a hacer. Digo, la clase política en México en este tipo de cosas suele ser muy conservadora en general. Es probable que se discuta, se diga, que se den argumentos, pero creo que no lo van a aceptar. En todo caso, probablemente podría haber un exhorto a Aguirre, el gobernador, a que salga de la gubernatura, que renuncie en el periodo que le queda, que además ya es bastante poco. Estamos hablando de unos 8 meses más aproximadamente. Pero no creo, yo no veo al Senado haciendo esa recomendación, e incluso creo que sería optimista, entre comillas, pensar que le pidan a Aguirre la renuncia. Y me voy a simplemente a lo que pasó en el PRD en el Consejo Nacional, ¿no? Que había dos posturas claramente encontradas, una que abanderaban los chuchos, que era de no le vamos a pedir la renuncia a Aguirre, otra la parte más crítica del PRD, que decía que sí, que se tenía que ir, entre ellos, bueno, el que abanderaba esta posición era Alejandro Encinas, pero si ni en el propio PRD se pudieron poner de acuerdo para pedirle a su correligionario que renuncie, creo que en el Senado va a ser todavía más complicada, sobre todo este tema de desaparición de poderes, que estamos hablando ya de un tema mucho más grave. Aunque, por supuesto, si uno ve la realidad de Guerrero, yo creo que ni siquiera es que por de facto ya no hay poderes en el Estado. O sea, ¿quién está gobernando? Esa es la gran pregunta. Aunque legalmente siguen constituidos, pero la grave crisis política que está viviendo el Estado de Guerrero, lo que te hace ver es que los poderes ya fueron rebasados desde hace un tiempo. Porque no estamos hablando solamente de la renuncia del gobernador, sino también de desaparecer el legislativo y eventualmente los municipios. En este caso no sé si va hasta los municipios, no sé cómo creo lo que veas. no. Yo creo No, que se queda hasta los tres poderes. El legislativo, judicial. El judicial también. Que de hecho hoy ya salieron anunciando los del legislativo y el judicial de Guerrero. Sí estamos trabajando, aquí no nos está afectando para nada, como haciendo una simulación de que todo está bien, pero pues obviamente no hay nada bien, al contrario, no hay gobierno allá prácticamente. No sé qué es lo que vaya a decidir el Senado, la verdad. Yo concuerdo con Jorge, no creo que vayan a proceder a pedirle la renuncia a Ángel Aguirre, aunque vamos a ver qué pasa, porque sí hay varios senadores perredistas como Miguel Barbosa o Alejandro Encinas que están en la postura de que Aguirre ya tiene que irse, aunque en el Consejo, pues según Carlos Navarrete, que sigue apoyando obviamente a Ángel Aguirre, de 291 consejeros, alrededor de 270 votaron a favor de mantenerlo. Arrasaron los chuchos con la propuesta de darle el apoyo a Ángel Aguirre. Pero yo creo que más allá de lo que decida PRD o no, que lo que ya estamos viendo, que ya es obvio que están cobijando a Ángel Aguirre todo el gobierno, va a ser las presiones que van a suscitarse esta semana 22-23 de octubre en el marco de la jornada nacional y global de apoyo a Ayotzinapan. Están convocadas hasta la semana pasada. Eran más de 40 instituciones educativas que se habían sumado al llamado de hacer paro de actividades, paro estudiantil esos 2 días, más todas las que se han ido sumando. Después de eso creo que, por ejemplo, viene la convocatoria de la Universidad de Guadalajara a través de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios. Eso más no solo es un movimiento estudiantil lo que va a haber esos días, sino también social. De hecho, están convocando a hacer plantones y cerrar puertos, aeropuertos, carreteras, empresas, refinerías. Es un movimiento nacional muy grande, va a ser una de las jornadas yo creo que más importantes de movilizaciones sociales que se han vivido en los últimos años. O sea que le corre el tiempo al gobierno, porque si no hace algo de aquí al miércoles, que es el día 22, pues podría ser que se desborden estas movilizaciones, al menos
que se les salgan de control a lo que ellos están, la verdad creo, un poco minimizando, ¿no? Sí, pues parece ser que incluso ya varios movimientos guerrilleros o algunas guerrillas escindidas de otras guerrillas ya han declarado que también van a tomar pasos hacia la radicalización de la lucha frontal contra lo que ellos consideran un narcoestado que está orquestando una política de ataque a los luchadores sociales bastante frontal, ¿no? De nuevo en Guadalajara va a encontrar eco la jornada nacional con una convocatoria que va a ser para el día miércoles a las 5 de la tarde, que va a salir de la glorieta de la Rotonda de la Normal. De nuevo, justo como la marcha anterior, y no, como decía Jesús, no nada más esto ha tenido eco en casi todas las ciudades del país, sino también en ciudades norteamericanas y europeas. A mí me parece que tal vez una de las razones por las que Aguirre sigue en el poder es porque tal vez, incluso no tanto desde el PRD, sino del gobierno federal, el cálculo del rédito político de la correlación de fuerzas, conviene mantener a Aguirre como un pararrayos muy efectivo al que están haciendo funcionar como un atractor de todas las críticas, en tanto que ha habido bastantes omisiones, no nada más del gobierno estatal de Guerrero, que como lo dijo Jorge, completamente ausente y omiso, sino que el gobierno federal tendría que haber orquestado de manera efectiva una indagatoria profunda, no hacer oídos sordos, reunirse con los familiares no hace poco tiempo, sino desde hace muchísimo tiempo, y arrastrar de los pies del gobierno federal está haciendo que Aguirre sea, si bien tiene una responsabilidad enorme y irrenunciable, un poco el chivo expiatorio para que la escalación de estas protestas de la Jornada Nacional no ascienda tan rápidamente a pedir tal vez renuncias de algún titular de la PGR, tal vez estas demandas que ya hubo en las redes sociales de demando tu renuncia de PN y temas que han sido tendencia nacional y mundial, que son críticas muy fuertes al gobierno federal. Esta especie de pararrayos perredista que tiene ahí en Guerrero el gobierno federal, tal vez convino mantenerlo, pero si es que cae, me parece que las críticas tomarán una dimensión mucho más amplia y escalarán a lo inevitable, ¿no? En la cadena de comando político, eventualmente termina con el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. A mí esto que dice Rodrigo me parece muy importante. O sea, veíamos un gobierno federal que había estado, digamos, en el escenario internacional muy bien posicionado. Digo, aunque hacia dentro del país eso no ha sucedido, pero afuera, digamos que mantenían una gran imagen. Incluso hace todavía un mes estaba Peña Nieto recibiendo un premio, una condecoración de uno de los estadistas del mundo, ¿no? Y de repente ahora lo que tiene es un estado prácticamente incendiado, con la desaparición de 43 estudiantes, con narcomunicipios. Es decir, de repente toda esta imagen que tenía Peña Nieto, bueno, se empieza a desmoronar, y que además estas movilizaciones tienen dos características que me parecen muy importantes. La primera es que creo que por hace mucho tiempo no veíamos movilizaciones sucesivas frente a un hecho. Era como una gran marcha frente a un asunto y ahí más o menos terminaba la cosa. Ahora no, hubo marchas hace un par de semanas, ha seguido habiendo manifestaciones de todo tipo, incluyendo a pases de lista, por ejemplo, en lugares, universidades, foros, ¿no? Yo estuve la semana pasada en el Foro de Derechos Humanos en la Ibero Puebla, y ahí también hubo un acto alrededor del caso, y en estos días se están anunciando paros, que obviamente ya no estamos hablando solo de marchas, sino paros, es decir, vamos a hacer acciones mucho más fuertes, digamos, en términos de la movilización. Entonces, en ese sentido sí hay una diferencia importante, y la otra es que ya es un escándalo internacional este asunto, ¿no? Ya pasó las fronteras, todo el mundo está diciendo qué pasa con el Estado de México, con México. Incluso creo que los que tenemos amigos en otros países hemos recibido escritos de, bueno, qué les está pasando, qué es lo que sucede, y creo que esos dos elementos sí están siendo novedosos frente al caso Ayotzinapa, y frente a ello la inactividad o la inmovilidad gubernamental es pasmosa y sumamente preocupante. Claro, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa comentamos las versiones de que en realidad el gobierno ya tiene resuelto el caso y nos está jugando el dedo en la boca y está buscando el momento político para sacarle rédito a este asunto. Hay dos versiones, la del padre Solalinde, que dice que en realidad los normalistas, ya se sabe, están muertos y fueron quemados, algunos de ellos vivos, y está la versión también de San Juana Martínez, que adelanta que cuando el gobierno salga a aclarar este asunto, va a decir que en realidad se mató a los normalistas porque formaban parte o estaban apoyando
de un cártel que es enemigo de Guerreros Unidos, que se llama Los Rojos. Lo comentamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca del asunto de cómo se podría resolver la crisis política que hay en Guerrero, y decíamos antes de la pausa que hay dos versiones. Una es que el gobierno ya tiene resuelto, decía el padre Solalinde, este caso, que se sabe perfectamente desde el gobierno que los normalistas fueron quemados vivos, y lo otro es la versión de San Juana Martínez, que publican sin embargo que se les va a acusar una vez que la PGR salga a aclarar este asunto finalmente y darle como el carpetazo final de que en realidad los mataron porque formaban parte del cártel de los Rojos, que son los enemigos del cártel dominante de Guerrero que se llama Guerreros Unidos, que luego, por cierto, resultó que era mucho más poderoso que la familia michoacana y que incluso tiene vínculos con otros estados. ¿Qué les parecen primero estas dos versiones? Y en todo caso, si fuera la solución que diera la autoridad federal. Mira, me llama la atención porque vienen de tres fuentes diferentes la declaración de que el gobierno federal sabe que los estudiantes murieron y que está haciendo un cálculo político el gobierno de Peña Nieto para medir los tiempos, para ver cómo y en qué momento hacer el anuncio de que en realidad los estudiantes murieron. Esa es la versión que desde el jueves ha estado dando el padre Alejandro Solalinde a partir de testimonios de familiares y de estudiantes que recogió allá sobre el terreno. Al principio, fíjate que él aseguraba que según los testimonios, algunos de los jóvenes fueron quemados vivos, otros ya estaban muertos cuando llegaron hasta el lugar donde los habrán sepultado, los quemaron. Ya hoy me parece que la declaración es más contundente y dice Solalinde que fueron todos, a todos los calcinaron, a todos los quemaron, algunos probablemente estaban heridos al momento de ser quemados. Llama la atención que Alejandro Solalinde tiene años prácticamente o muchos meses haciendo denuncias de las situaciones irregulares que hay en Guerrero. La PGR le dijo que si tenía pruebas de estas declaraciones que las presentara. Hoy fue a la PGR Alejandro Solalinde y la novedad es que nadie lo recibió. Le dijeron que se espera el jueves porque el jueves tiene programada una reunión con Jesús Murillo Caram, el titular de la PGR. Por cierto, hoy en la tarde hay que estar pendiente de la reunión que iban a tener los familiares de los jóvenes normalistas con Osorio Chong y con Jesús Murillo Caram. Pero también que ahí también vaya cosa, ¿no? O sea, los recibe 23 días después. 24. Es cierto, 24 ya. Otra versión también, Ricardo, es la que están publicando en La Jornada. Traen una crónica ayer donde hablan con algunos de los integrantes de la Comisión de Búsquedas de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero. Ellos señalan y están convencidos que el gobierno sabe que los jóvenes los asesinaron y el gobierno sabe dónde está, y coinciden también en señalar que el gobierno está haciendo el cálculo de los tiempos porque no sabe cómo hacer el anuncio, está pensando cómo hacer el anuncio sin que le afecte o le afecte en la menor medida posible políticamente. Y también dos jóvenes que están siendo voceros del movimiento de los normalistas allá en Ayotzinapan también declararon estos días a la prensa el fin de semana que el gobierno federal sabe perfectamente dónde están y no quiere decirlo. Coinciden las versiones en el sentido de que estamos viendo un Estado que está trabajando de una u otra manera con el crimen organizado. Otro detalle también es lo que está pasando a nivel de los municipios allá en Guerrero en torno a las movilizaciones. El anuncio que hicieron la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y los normalistas es que ellos van a tomar las 81 presidencias municipales en los próximos días. No iba a ser una acción de un solo día, sino progresivo. De hecho, ya hasta el fin de semana llevaban 6 u 8 presidencias municipales tomadas, algunas de las cuales, por cierto, la de Iguala, vimos imágenes de los empleados saliendo corriendo con computadoras, desalojando, llevándose documentos probablemente delicados que no quieren que caigan en manos del movimiento social. Pero fíjate cómo mientras el movimiento social anuncia que va a ir por la toma simbólica de presidencias municipales, por otro lado hemos visto el fin de semana cómo el Ejército y la Policía Federal han ido también entrando en diferentes municipios con el argumento de que las policías municipales podrían estar coludidas con el crimen organizado. Por lo menos 12 municipios, ¿no? 12 entraron exactamente. Así que está interesante los dos movimientos de lo que puede haber tanto de la parte de la investigación como el despliegue tanto de los movimientos sociales como del ejército a lo largo de toda la geografía de Guerrero. Comentaba Jorge en algún momento si podría ser una especie de Oaxaca 2006 lo que llegue a verse.
podría ser en algún momento nomás. La diferencia es que en Oaxaca 2006 se concentró en la ciudad básicamente todo el movimiento social. Capital. Si esto llegase a ser, se cumple lo que dicen los maestros y estudiantes y la población de tomar las 81 presidencias municipales, sería una autonomía en todo el estado, ¿no? Si llega a ser el caso. O sea, recordando el caso de la APO y Ulises Ruiz, ¿no? De la APO, sí, fíjate que en esta parte es tan delicado que ya lo sepan y lo administren políticamente como que todavía no sepan, ¿eh? Sí, claro. Las dos cosas son sumamente delicadas. Una te hablaría de un insensible cálculo político para minimizar, digamos, los efectos en contra de la clase política, sabiendo que tenemos en 7 meses elecciones allá. Que ese es un tema que yo creo que no podemos dejar de lado. O sea, en Guerrero... Es descalificar al PRD, para decirlo claramente. Y a Así Morena, es. por cierto, ¿no? Así es. Tenemos elecciones y eso no se puede obviar en estos cálculos porque es el futuro inmediato político que está en juego, y entonces en ese sentido me parece gravísimo. Y el otro es que si no saben todavía, también es igual de grave. ¿Por qué? Porque te habla de un estado que prácticamente ha pasado un mes y si no supiera qué ha pasado con los estudiantes, también hablaría de que en Guerrero están en una indefensión absoluta. Es decir, ¿para qué quieren el estado si no es capaz ni siquiera de poder tomar el toro por los cuernos en un caso de ese tamaño? O sea, cualquiera de las dos versiones a mí me parece muy, muy, muy lamentable y por lo tanto es completamente justificable y comprensible todo este tipo de movilizaciones que vamos a tener de las que estaba hablando Jesús, ¿no? Y sí, yo creo que si esto sigue avanzando vamos a tener un reload de Oaxaca, ahora en Guerrero, pero mucho más ampliado y con un tema más grave. Si ustedes recuerdan, en el caso de Oaxaca fue un asunto de represión contra maestros lo que detonó el problema, ¿no? Ahora estamos hablando de 43 jóvenes desaparecidos. O sea, obviamente la causal es todavía mucho más grave y además con un componente de presencia de delincuencia organizada que no estaba en Oaxaca y por lo menos con la fuerza con la que está en Guerrero. Entonces los elementos, los ingredientes del conflicto son todavía más peligrosos desde mi punto de vista. Vaya dilema, ¿no, Rodrigo? ¿Incapacidad o indolencia? Exactamente, incluso más preocupante me parecería, como para abrir una tercera avenida al argumento de Jorge, sería preocupante que hubiera una indagatoria y que inmediatamente después hubiera tenido éxito por no la administración de los tiempos políticos, sino la administración de la verdad y la impartición de justicia. Esto quiere decir que solamente haría falta voluntad para poder realizar una indagatoria de un caso muy complicado y poderlo resolver rápidamente para poder administrar los tiempos políticos. Quiere decir que no es solamente la corrupción y el sistema de administración de justicia de lo que carece el Estado o los estados, sino que cuando no se quiere resolver un caso simplemente se hacen oídos sordos, pero cuando se debe de resolver un caso para que el gobierno tenga la información suficiente para administrar los tiempos políticos, es decir, hacer justicia cuando conviene, es un escenario aterrador. Quiere decir que estamos al beneplácito de los funcionarios en turno para saber cuándo un asesinato se va a resolver y cuándo no. Y eso me parece mucho más aterrador, el hecho de administrar no solamente políticamente los tiempos, sino administrar la verdad de la justicia a conveniencia. Vaya asunto. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa comentamos otros aspectos políticos porque hay un embarradero entre quienes son cómplices de quienes pusieron a quienes son compos de quienes allá en Guerrero. Y también hablaremos del asunto del transporte porque es otro de los temas a nivel local de la semana. Los transportistas se cansaron o ya vieron que no sirvió de plano su campañita esta de ¡ay, nos están asaltando, pobrecitos de nosotros, denos más dinero! Y van a hacer movilizaciones también este jueves para exigir no que la tarifa suba a 7, sino a 9 pesos. Claro, para que les den 7, pero eso es lo que van a pedir. Lo platicamos después de sus mensajes, no se vaya, regresamos. Oigan, nos comimos el tema y ya no nos dio tiempo de platicar lo que tiene que ver con lo político y cómo está Andrés Manuel López Obrador enojadísimo porque lo andan ahí embarrando con el señor Abarca y con el señor Aguirre. Él dice que ni los conoce, que en su casa solamente pueblo bueno, pero comentamos la próxima semana porque seguramente este asunto va a continuar. Como decía Jorge, tiene tintes electorales, pero no quisimos dejar de lado el tema local que va a ser uno de los temas que marcan la semana. La marcha de los transportistas que ya deciden finalmente movilizarse, hacer un montaje
coraje, una salida a la calle. Dicen que no va a haber paro, habrá que ver si eso es cierto, pero por lo pronto una marcha en la que van a exigirle al gobierno el aumento a la tarifa, no a 7, sino a 9, porque dicen que ya sus insumos están saliendo carísimos. Es un guión de una película que ya hemos visto, comentábamos muchas veces. Básicamente, el gobierno dice que no se va a dejar intimidar y que se va a mantener firme. En otras ocasiones ha dicho lo mismo y al final termina cediendo a las demandas de los transportistas. Esperemos que no, esta vez el gobierno se mantenga firme. No están dadas las condiciones para un aumento de la tarifa y por más movilizaciones que hagan no es el momento, básicamente. Porque el nuevo modelo de transporte público nomás no se ve, ¿no? No. No, lo que pasa es que no hay avances. O sea, lo que les habían pedido que hicieron no lo han hecho. Así de simple. No hay justificación para ningún aumento, muevan lo que se muevan. Y si no pueden ofrecer el servicio, pues que lo dejen. Y que lo dejen a gente que sí lo pueda hacer con las condiciones actuales y con los requerimientos que ahora tenemos en la ciudad. Así de sencillo. Yo creo que no, ahí no tendría que haber no tendría que ceder el gobierno ante este tipo de presiones. Porque fuercitas nadie los tiene, ¿verdad? Así es. No, es capitalismo, pues entonces que libre oferta y demanda ahí sí que aplique. Ese negocio no les funciona, que se vayan a otro. Exactamente. Y pues bastante preocupante, ¿no? No solamente no han implementado el prepago y otras condiciones que son sine qua non para el incremento, sino que han estado simulando el pagar de manera con sueldos y salarios fijos, en particular la Ruta 380, la Secretaría de Transporte y Previsión, la STPS, Trabajo y Previsión Social, ya tuvo que emprender varios cientos de acciones contra la Ruta 380 por simular que había inscrito a sus trabajadores en el Seguro Social y no pagarles debidamente. O sea, no nada más no hacen, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y aparte están fingiendo. Bueno, será pues uno de los temas de la semana. Sobre este asunto todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno del Estado. Habrá que esperar a ver si efectivamente se mantienen amarrados los pantalones o si por el contrario, pues como decía Jesús, la película ya la vimos, les hacen el paro y entonces van a decir que, ok, ya vieron que en su estudio sí están gastando tantos insumos de 9 pesos y entonces los van a dejar a 7. Veremos si ese es el cambio o en todo caso a lo mejor la otra apuesta que podríamos hacer es si el aumento se los dan hoy o después de las elecciones, que aquí también juega el tema en lo político. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 y manténganse muy al pendiente de la señal de este canal, tanto aquí como en Los Ángeles, porque les estaremos informando todo lo que tendrá que ver con los paros a nivel nacional por el asunto de Ayotzinapa, como por supuesto también lo que tendrá que ver con la marcha y eventual paro del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.